Hola a todos, el día de hoy vamos a tener un pequeño podcast acerca de la espectrometría de masas y de cómo esta ha ayudado a tener grandes avances en la proteómica. El día de hoy estoy en una pequeña colaboración con mis compañeros Damaris y Ángel. Empezamos. La proteómica es el estudio del conjunto de proteínas presentes en un organismo. Este conjunto de proteínas se conoce como proteoma y es este proteoma el que cambia dependiendo de diferentes estados. Pueden ser de enfermedad, estrés o muchos más. A diferencia de métodos tradicionales de análisis de proteínas donde eran análisis individuales, en la proteómica se estudia un conjunto completo de proteínas. Como ejemplo rápido, una oruga y la mariposa después de su metamorfosis tienen exactamente los mismos genes. Lo que es diferente entre ellas es su proteoma. Es este proteoma el que puede ser estudiado mediante, por ejemplo, la espectrometría de masas. Esta es una técnica que busca la separación proteica de acuerdo con su masa y su carga, y finalmente detectarla por medio de un dispositivo adecuado, el espectrómetro de masas. Los elementos principales que forman este instrumento son tres: una fuente de ionización, un analizador de masas y finalmente un detector. Hay dos pasos que pueden simplificar la espectrometría de masas. El primero es la preparación de la muestra, que es la obtención de un tamaño en específico. En la espectrometría de masas se pueden tener muestras tanto top-down, que son proteínas íntegras, completas sin modificación, y esta es utilizada para proteínas pequeñas. Y muestras bottom-up, muestras digeridas, por ejemplo, con tripsina. Esta última para la identificación de proteínas de mayor tamaño, pues es necesario fragmentarlas para proseguir con su análisis. El segundo paso que simplifica la espectrometría de masas es la ionización, es decir, la obtención de una carga específica en estos fragmentos. Estas dos características de proteínas otorgan las cualidades para poder ser analizadas por el espectrómetro de masas. Para entender la importancia que la espectrometría de masas ha tenido en la proteómica, pasemos a un ejemplo. En marzo del 2017, López Cortés y colaboradores nos trajeron un artículo muy interesante titulado Fast Detection of Pathogens in Salmon Farming Industry, en el que detectan a dos patógenos responsables de la alta mortalidad en salmónidos usando la técnica de espectrometría de masas, buscando un patrón en la cantidad de proteínas según su carga y peso que permitiera la identificación de los ejemplares enfermos y usarlos para futuras evaluaciones. Bueno, ¿y esto por qué nos interesa? La detección de patógenos en la mayoría de los casos se caracteriza por ser costosa y llevar mucho tiempo para realizarla. Al aplicarse estas nuevas técnicas basadas en espectrometría de masas y aprendizaje automático en combinación con una plataforma automatizada con el fin de clasificar y predecir estos patógenos, se permite que sea de una manera más rápida y efectiva. La industria del salmón es muy importante, pues la demanda de este producto sigue creciendo día con día y la enfermedad o muerte de estos animales indica grandes pérdidas económicas. Para poder minimizar estas pérdidas, se debe identificar con rapidez el estado de enfermedad de los salmónidos, para evitar así que más ejemplares se contagien, por lo que justamente una técnica más económica, rápida y de eficacia similar a las PCR y ELISAs es adecuada y muy apreciada para este propósito. Con una precisión, sensibilidad y especificidad iguales o mayores a 92%, implica un buen desempeño de la espectrometría de masas como una potencial herramienta de diagnóstico de patógenos. Pasemos entonces rápidamente y ya para terminar este podcast a las conclusiones, como las limitantes y ventajas de la técnica, descubrimientos de interés gracias a esta y de qué forma la proteómica se vio beneficiada por la espectrometría de masas. La espectrometría de masas en la proteómica nos puede brindar mucha información, como por ejemplo, una medición precisa de la masa de las proteínas, los sitios específicos o grupos particulares en la secuencia de la proteína mediante el sitio de fragmentación, que puede ser usado a su vez para identificar muestras por cotejo con base de datos de fragmentos, y la información de los grupos funcionales unidos a las proteínas mediante la observación de picos comunes en un espectro, resultado de esta misma técnica, la espectrometría de masas. Es de interés mencionar que con grupos funcionales nos referimos a modificaciones posttraduccionales, y es que esta técnica no solo permite la determinación precisa del peso molecular, sino también la determinación de sus secuencias. Y es muy curioso porque podríamos preguntarnos, ¿de qué forma la espectrometría de masa sabe si una proteína sufre o no este tipo de modificaciones? Bueno, es que un aminoácido o residuo tiene sus propios pesos ya reportados en la literatura. Cuando en los espectros resultados de la espectrometría de masas, se obtiene un peso diferente al reportado, se puede inducir que es en este lugar en el que se ha suscitado una modificación posttraduccional.
Una limitante por mencionar de la técnica espectrometría de masas es que es mucho más fácil utilizar muestras que ya son líquidas, como por ejemplo sangre, sueros o secreciones, que por ejemplo tejidos o muestras que ya están fijadas. Pues una de las mayores limitantes de esta técnica es la posibilidad de la vaporización de la muestra. ¿Cómo podemos usar estas muestras no vaporizables o que ya están fijadas para un análisis de espectrometría de masas? Para utilizar estas muestras se deben usar procedimientos previos para llevarlos a un estado líquido, aunque también hay modificaciones que se han realizado a esta técnica para que nos permita la utilización sin estas limitaciones, como por ejemplo MALDI e Imagine. Hola, espero que disfrutado este podcast. Mi nombre es Damaris y quiero concluir respecto a las modificaciones de la técnica de espectrometría de masas que han permitido su uso más rutinario para distintos propósitos de investigación y que han permitido a su vez a la proteómica tener un gran impulso. La espectrometría de masas empezó a utilizarse en laboratorios hasta la invención de las técnicas de ionización suave, desorción, ionización por láser asistida, por matriz por sus siglas MALDI y ionización por electrospray por las siglas en inglés ESI. Fueron justamente estas técnicas de ionización suave las que permitieron el análisis de proteínas de elevado peso molecular y a la vez facilitaron el análisis de mezcla, ya que mediante estas técnicas los componentes de una mezcla compleja se ionizan sin sufrir apenas fragmentaciones, lo cual simplifica los espectros de masas. Los estudios en la proteómica no tenían la repercusión que tienen hoy en día si no fuera por las amplias modificaciones y mejoras que se le han dado a la técnica de espectrometría de masas. Sin estas modificaciones la técnica no podría tener el uso que se le da hoy en día, por lo que la proteómica en general perdería una herramienta muy importante de análisis. Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Ángel Arturo y pues ya cerrando con broche de oro este video, pues vamos a dar unos ejemplos de cómo la proteómica tiene gran impacto con la espectrometría de masas. Unas referencias que vimos en estos artículos, como por ejemplo Maldonado Robledo en 2018 y también Melero y colaboradores en 2016, nos demuestran el amplio uso que tiene la espectrometría de masas llamada MALDI-TOF en el laboratorio de microbiología clínica, tanto como identificación de la identificación bacteriana como micótica. Demostraron que en tiempos actuales la espectrometría de masas tiene mucho peso en el aspecto de diagnóstico clínico y también molecular, buscando por supuesto biomarcadores. Se maneja el estudio de la proteómica en estos tipos de diagnóstico gracias a la implementación de la espectrometría de masas, y es que sin las modificaciones que se le han hecho a estas técnicas llamadas MALDI, esta técnica no tendría el uso tan amplio que es la que se le está dando hoy en día. Las referencias vamos a ponerlas en la descripción de este video y pues muchas gracias por su atención.